Buenas noches. Un placer darle la bienvenida a Conversando con Humberto. Había dicho que posponía el programa, pero gracias a Dios por mi esposa que me animó. Vamos, arranca. Y aquí estamos con nuestro programa para esta noche, 13 de julio del año 2026. Estoy ocupado en otras cosas, pero siempre habrá tiempo, debe haber tiempo para nuestro programa. Si me permiten, voy a tener una breve oración para iniciar. Señor y Dios, perdóname que soy pecador. Dirígeme y acompáñanos al exponer tu palabra en esta noche. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Esto es una especie de temas que son históricos bíblicos, históricos proféticos y todo eso. O sea, hay historia mezclada. Miren, la iglesia primitiva entendió, asimiló la misión de predicar el evangelio como una tarea de toda la iglesia. Así fue como la iglesia primitiva lo asimiló. Cristobalina Veras, buenas noches, muy bienvenida, muy bienvenida. La iglesia primitiva no entendió la misión, la predicación del evangelio como algo solamente reservado para los apóstoles, los discípulos, los 120 del aposento alto. No, o para los diáconos. No lo asimiló así, sino como la expresión natural de una comunidad transformada por el Espíritu Santo. O sea, la iglesia primitiva sintió que era su responsabilidad, su misión, su propósito, decir lo que habían visto y lo que habían oído. Eso entendía la iglesia primitiva. Por eso, en el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos, la consagración no aparece como un lujo. O sea, el trabajo misionero no aparece como un lujo previo a la misión, sino como la condición que hace posible una participación amplia, viva, sostenida del pueblo de Dios en la formación de discípulos. Acuérdense que Mateo 28, 18 al 20 dijo que ir haciendo discípulos. A la iglesia se le pedía que hiciera discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea, habían tres cosas: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Qué parte, qué porcentaje de la iglesia primitiva participaba en la misión de predicar el evangelio? Es una pregunta válida. ¿Qué porcentaje? O sea, el libro de los Hechos no nos da estadística de cuánta gente participaba en la obra de la predicación del evangelio. Pero sí deja un patrón claro. La misión no estaba limitada a los apóstoles. Tengo un buen amigo que siempre me decía: deja que los pastores vayan y hagan su trabajo, que a veces les pagan. Entonces yo le decía: óyete, no va a haber corona sin estrellas. Nosotros todos somos parte del trabajo misionero. Y todo el que nace en el reino de Dios nace como misionero. Nosotros tenemos la obligación de predicar el evangelio. Entonces, nosotros, ¿cómo comenzamos entonces nuestro análisis bíblico en el libro de los Hechos hoy? Vamos a Hechos capítulo 8, versos 1 al 4. Lo voy a leer con detenimiento. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de la muerte de Esteban. En el capítulo 7 se narra el discurso de Esteban y se narra su muerte por apedreamiento por parte de los judíos. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles no fueron perseguidos en ese momento. Eva Sánchez, Dios te me bendiga, mi querida hermana. O sea, los apóstoles no fueron perseguidos. Esteban era diácono y Esteban fue apedreado. Y los judíos, con Saulo a la cabeza, persiguieron a la iglesia, pero no a sus dirigentes, a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Y todos los que fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles,
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Persecución religiosa en su más alto nivel. Pero los que fueron esparcidos por todas partes iban anunciando el evangelio. ¿Qué hacían todos los miembros de iglesia que fueron esparcidos por todas partes? Donde quiera que iban anunciando el evangelio. No había que hacer reuniones de obra misionera para motivar a la gente. Todo el mundo estaba en eso. Todo el mundo estaba en predicar. Entonces, la frase importante es que no era solamente los apóstoles quienes predicaban. De hecho, los apóstoles permanecieron en Jerusalén cuando la persecución. Claro, luego encontramos a Pedro yendo a sanar a Tabita Dorcas, yendo a Lida, yendo a sanar a Eneas. Luego lo vemos que lo mandan a la casa de Cornelio, todo ese tipo de cosas. O sea, la iglesia primitiva, me estoy refiriendo a la iglesia del año 31 hasta el año 313, había desarrollado una conciencia misionera colectiva. Todo el mundo estaba en obra misionera. La misión no dependía exclusivamente de la plataforma, de un púlpito o de una campaña organizada. La misión era la vida normal de una comunidad que había sido tocada por Cristo, que estaba llena del Espíritu Santo. La misión era parte de lo que respiraban, de lo que comían, de lo que tomaban. Hechos 4, 19 y 20 dice lo siguiente: mas Pedro y Juan, cuando el Sanedrín le había dicho que dejaran de predicar, que no mencionaran más el nombre de Cristo, lo que Pedro y Juan dijeron fue: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ministro Domingo Guzmán, muy bienvenido, muy bienvenido. Entonces, ¿qué relación establece Lucas? Acuérdense que Lucas escribió el libro de los Hechos, entre la plenitud del Espíritu Santo y la participación de los creyentes comunes, no de los pastores, no de los apóstoles, no de los profetas, no de los diáconos. En Hechos, la plenitud del Espíritu Santo no produce pasividad, produce testimonio. Llenos del Espíritu Santo, produce testimonio. En Hechos 2, el Espíritu Santo se derramó sobre toda la comunidad reunida, no solo sobre Pedro. Pedro predica públicamente, pero el derramamiento fue colectivo. En Hechos 4:31 se repite ese patrón se repite. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso hacían, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y ahí volvemos otra vez, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso es fundamental. El Espíritu Santo no vino solamente a fortalecer la estructura, que la fortaleció. Ustedes recuerdan en Hechos 15, después de las discusiones sobre la circuncisión y esas cosas, Santiago, que era el presidente de la conferencia general que estaba en Jerusalén, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos, a los apóstoles, a los dirigentes reunidos en el primer concilio de la iglesia cristiana, señalar, decir lo que se tenía que hacer. Entonces, el Espíritu Santo fortalece la organización, que es fundamental para la predicación del evangelio, para el sostenimiento de la obra, y sostiene a la membresía de la iglesia, que es la que va y predica y todo eso. Entonces, nosotros no somos testigos oculares de la resurrección de Cristo, pero nosotros somos herederos de su testimonio, del testimonio de la iglesia primitiva. Ustedes recordarán que en 1 Corintios 15, al hablar de la resurrección de Cristo,
Pablo dice que el Señor, después de resucitar, se le apareció como a 500 personas a la vez, de los cuales algunos duermen, pero muchos estaban vivos. Nosotros creemos ese testimonio. Nosotros creemos eso. Entonces, nuestra fe se apoya en la transmisión fiel de esos testigos y de los que siguieron después. Porque no se queda en la historia. Se confirma eso en la experiencia personal. Nosotros somos testigos de que Cristo resucitado sigue vivo y actuando aquí en el siglo XXI. Somos testigos de su poder redentor, de su poder transformador, de su presencia actual, del regreso prometido. Nosotros somos testigos de todo eso y seguimos. Por eso, cuando una iglesia tiene un bajo porcentaje de participación misionera, la pregunta no debe ser solo metodológica. ¿Qué programa falta? También debe ser espiritual. ¿Qué nivel de plenitud? ¿Qué nivel de amor? ¿Qué nivel de consagración estamos viviendo? Porque nos estamos acostumbrando a ir a la iglesia los sábados por la mañana. A veces ni siquiera vamos a la lección de escuela sabática. Nosotros nos estamos acostumbrando a eso. Hay que romper con eso. Nosotros tenemos que participar activamente, no solamente en ir los sábados al culto, ir los viernes por la noche, tenemos que tener grupos pequeños, dar estudios bíblicos, porque esa es la vida de la iglesia. Entonces, los apóstoles no monopolizaban la evangelización y capacitaban a toda la iglesia. Recuérdense que Esteban predicaba, pero Esteban era un diácono que predicó con poder. Felipe, el diácono, también evangelizó a Samaria. Luego evangelizó al eunuco etíope, y el Espíritu Santo lo levantó y se lo llevó a Azoto a seguir predicando. O sea, la predicación no estaba concentrada solamente en los apóstoles. Otra pregunta. Claro que yo la voy a responder de una vez. Juan 21 nos ofrece el principio fundamental del ministerio misionero. Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. Y en Juan 21 nosotros encontramos que cuando Jesucristo restauró a Pedro, no comienza preguntándole por su estrategia, su capacidad de liderazgo o su disposición a trabajar. Oigan lo que dice Juan, el evangelista. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. La capacidad, la necesidad, el poder, la fuerza, la energía que nos arrastra a la obra misionera no es el programa, ni que no me van a ver, no me voy a ganar el premio al laico del año. No. Es el amor a Cristo lo que nos mueve al trabajo misionero. Es un orden teológico. El amor precede al servicio. El amor precede al servicio. O sea, Cristo no pone la misión sobre una base meramente administrativa. Hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. No, la pone sobre una base relacional. El verdadero cuidado por las ovejas nace del amor al pastor. Y el pastor es Jesucristo. Dios envió a Jesucristo. Entonces, esto explica por qué la consagración afecta directamente la participación misionera. O sea, una iglesia puede ser presionada a trabajar, pero solo una iglesia que ama profundamente a Cristo servirá con gozo, con constancia y con sacrificio. Eso es fundamental. Ahora, ¿enseña la Biblia que solamente los apóstoles predicaban? No. Y aquí vamos a repartir algunos textos que son fundamentales para nosotros. Ya vimos en Hechos 8, 1 al 4, que cuando la iglesia fue esparcida por la persecución de Pablo en Jerusalén, los que habían sido esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto muestra que los creyentes comunes, que no eran los apóstoles, llevaron el mensaje a diversas regiones.
en Hechos 11, 19 al 21, se nos dice cómo se fundó la iglesia de Antioquía. Una iglesia poderosa, la iglesia de Antioquía. Antioquía a mí se me parece a espada encendida. A eso se me parece a mí la iglesia de Antioquía. En Hechos 13, Lucas nos narra que reunidos los ancianos y los dirigentes de la iglesia de Antioquía, en oración y en ayuno, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para una misión que les tengo. Y los hermanos, los ancianos les pusieron la mano en la cabeza y los enviaron al primer viaje misionero de Pablo. Entonces, esta iglesia fue fundada por la gente que salió huyendo. Hechos 11, 19 al 21, los que habían sido esparcidos por la persecución llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. La gente que salió huyendo en Hechos 8. Algunos de ellos comenzaron a hablar también a los griegos, anunciando al Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Miembros de esos anónimos, de los que no tienen relevancia, ni prestigio, ni son exaltados, ni nada de eso. Esos miembros humildes, esa gente cuando salió de Jerusalén huyendo para no caer presa por la persecución de Pablo, llegaron a Antioquía y fundaron la iglesia de Antioquía. Pero antes de eso pasaron por Fenicia y pasaron por Chipre predicando el evangelio. En Colosenses 1:7 y en Colosenses 4:12 y 13 se nos habla de Epafras. Pablo reconoce que los colosenses aprendieron de Epafras, nuestro consiervo amado. Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas y como intercesor ferviente por ellos, él trabajó con esa gente. En la casa de Filemón había una iglesia y Filemón no era apóstol ni era pastor. Pablo saluda a Filemón y a la iglesia que se reunía en su casa. O sea, indicio de que los laicos que fueron y predicaron en Antioquía, en Fenicia, en Chipre, en todos esos sitios, abrían sus casas y predicaban. Andrónico y Junías, en Romanos 16, 7, Pablo dice que fueron ilustres entre los apóstoles y que fueron creyentes fieles. O sea, los hermanos también que colaboraban con Pablo en las cartas paulinas. Estaba Tíquico en Efesios 6:21, Onésimo en Colosenses 4:9, Crescente en 2 de Timoteo 4:10. O sea, las epístolas confirman que la obra de la iglesia no pertenece a una minoría. La obra de la iglesia pertenece a todos, es el sacerdocio de todos los santos, como dice Pablo. En Efesios 4, Cristo le da dones a la iglesia para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. O sea, los dones y talentos no caen solamente en los pastores, caen en toda la iglesia. Y por eso Pedro presenta a la iglesia como un real sacerdocio. Eso implica acceso a Dios, identidad espiritual y responsabilidad testimonial. Entonces, ya para terminar, la última pregunta que vamos a responder. Generalmente, entre no más del 20% de la iglesia participa en la obra misionera. 20, 30%, como mucho. El 70% restante son hermanos que van a la iglesia, se congregan, gloria a Dios por eso, pero no participan activamente en la obra misionera. Entonces, si en una iglesia solo una minoría participa en la evangelización y en la formación de discípulos, eso puede tener muchas causas. Falta de capacitación, lo dudo, cansancio, mala organización, temor, edad, responsabilidades familiares o ausencia de oportunidades claras. Pero bíblicamente nosotros no podemos quedarnos en esas explicaciones. Cuando el amor a Cristo se enfría, la misión se convierte en una carga. Esa es la realidad. Cuando el Espíritu Santo llena a la iglesia, el testimonio brota con naturalidad. Con naturalidad. Entonces, esto no significa que todos harán lo mismo, no todos predican, no todos enseñan. Hay diferentes dones y talentos y todos no tenemos el mismo talento. Entonces, hay un patrón en el Nuevo Testamento. Consagración,
nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de amor por Cristo, servicio según los dones, participación amplia, crecimiento y formación de discípulos. Esa es la progresión hacia donde avanza la iglesia. Por eso la baja participación misionera no debe verse solamente como un problema administrativo y de organización. También es un síntoma espiritual. ¿Cómo está la vida espiritual de una persona? Pregúntale si está dando estudio bíblico, si hace obra misionera. Pregúntale. O sea, la iglesia primitiva no creció solamente porque tuviera buenos métodos. Posiblemente no las tenía. Creció porque el Espíritu Santo transformó a los creyentes en discípulos, en testigos. Por eso creció. Así que esa es la piedad primitiva que necesita ser reavivada. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos para poder hacer obra misionera, para crecer individualmente, porque el que hace obra misionera crece espiritualmente de manera individual, y como colectivo, como iglesia, necesitamos eso para crecer. Muchas gracias por haberme acompañado en esta noche. Mañana seguimos con este mismo tema de la iglesia primitiva, pero esta vez vamos a ver la compasión en la iglesia primitiva. Eso vamos a ver mañana. La compasión en la iglesia primitiva. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga. Pasen muy buenas noches.